Bueno, vamos aquí con otro vídeo en el que vamos a parametrizar una curva, en este caso una circunferencia, y vamos a calcular el trabajo a través de dicha curva. En primer lugar, vamos a repasar un poco lo que hemos visto ya, que ya es conocido, que si tenemos un rotacional de una fuerza que es igual a 0, entonces el camino que nos indique en el ejercicio, el camino indicado, es indiferente ya que la integral para calcular el trabajo, la integral de la línea de fuerza por desplazamiento, es una integral que se llama de independencia de camino. Es decir, es igual el camino que llevamos a cabo para mover una partícula de un punto a otro, sino que lo único que nos importa es el punto final y el punto inicial. Y conociendo esos dos puntos, y viendo la energía al final y la energía al principio, podremos, esto voy a poner entre comillas, es decir, que nos interesa el punto final e inicial, no que sea esta fórmula, punto final menos inicial. Desde luego que esto no es el trabajo, pero los puntos para empezar se pueden ver como vectores, el trabajo es un escalar, ¿no? Pero el caso es que nos interesa el punto final y el inicial. De forma general, la variación de energía cinética es igual al trabajo realizado por mover un cuerpo en cualquier tipo de campo. Cualquier campo. Y sin embargo, en campos cuyo rotacional de F es igual a 0, es en aquellos donde el trabajo es también la misma variación de energía potencial, solo importándonos el punto final y el punto inicial. ¿Qué más decir? Pues que además estos campos tienen una integral sobre una curva cerrada. Si hacemos un recorrido, una curva cerrada, me refiero a que el punto final es igual que el punto inicial, es decir, partimos de un punto y sea por el camino que sea, totalmente arbitrario, volvemos al mismo punto, totalmente arbitrario, como estáis viendo. Pues entonces aquí el trabajo es 0. Es decir, la integral de línea de la fuerza por el desplazamiento en una curva cerrada es 0. Y si el rotacional es distinto de 0, entonces tenemos en un campo, estos se llaman irrotacionales o conservativos, y estos se llaman rotacionales o no conservativos. Estos de aquí, también decir que derivan de un potencial, es decir, la fuerza tiene la fórmula, no tiene una doble barra, es una fuerza, lo que pasa es que la tiza pinta así. Es una función que deriva de un potencial, y es el gradiente de ese potencial, la fuerza. En los campos irrotacionales, irrotacionales estos, en los campos rotacionales, pues si nos importa la trayectoria, pongo C, que es la curva, que también se puede ver como R de t, una curva parametrizada, es idéntico hablar de C que de R de t, ¿no? Aquí pongo C, por costumbre se pone C, pero también podríamos poner R de t perfectamente. Bueno, en este tipo de campos sí que nos importa la trayectoria seguida, y si hacemos diferentes trayectorias, pues obtendremos diferentes energías necesarias para mover un cuerpo, o energías dadas por el campo, que también nos puede liberar el campo. Por lo cual habrá que parametrizar la curva dada. ¿Qué curva puede ser? Pues puede ser una parábola de la forma y igual a x cuadrado, una hipérbola de forma y igual a 1 partido x, una elipse, etc. Un camino totalmente arbitrario. Y también un camino especial, muy usado, es la circunferencia, que es lo que vamos a aprender en este vídeo. ¿Qué decir? Que la parametrización, en el caso de una recta, que es el camino que elegiremos como camino más sencillo en los campos irrotacionales para mover la partícula, tiene la forma de la ecuación vectorial de la recta. Es decir, xy es igual a x inicial más un parámetro t veces que se recorre desde x final hasta menos x inicial y final menos y inicial. Es la ecuación vectorial de la recta. Este es el vector director, ¿no?, que viene determinado por sus coordenadas finales iniciales, y este es el vector de posición que viene determinado por su coordenada inicial, respecto del origen. Claro, realmente aquí sería menos 0, porque es el punto del origen, pero vamos, no es necesario para ello. Y el parámetro t, que aquí siempre va, y ya lo hemos explicado en otros vídeos y ahora no vamos a entretenernos en ello, de 0 a 1.
Aquí, la parametrización es una curva completamente arbitraria, excepto la circunferencia, que nos vamos a dedicar a él. X es igual a t. Y los valores que toma la t son los mismos que toma la x en el punto inicial y en el punto final. Porque es equivalente a que dijésemos t inicial y t final, ¿verdad? Vale, con todo esto, vamos ya al ejercicio. Este va a ser un vídeo largo, estoy viendo. Pero bueno, es un vídeo que sirve de repaso de los anteriores. Si estáis viendo todos seguidos, como una especie de cursillo sobre cómo calcular rotacionales y trabajos. Viene muy bien estos repasos y si no, también viene bien repasarlo, ¿verdad? Siempre es interesante repasar, no pasa nada por decir, es que ya me lo sé, otra vez metiendo la lata con esto. Hazme caso, que nunca está de más. En este caso vamos a hacer un ejercicio en el cual tenemos una fuerza, muchas veces obvio que depende de x y z, o sea que es una curva en R3, una fuerza en R3, la forma xy más ij, a ver si ya sabéis que no pongo al del vector más z, perdón, no vamos a tener coordenada z, bueno, más 0k sería, es decir, no vamos a tener nada. Una fuerza en dimensión 2. Y nos dice el ejercicio que calculemos el trabajo para moverla desde el punto x1 y 0 hasta el punto x0 y 1 a través de una circunferencia. La trayectoria es una circunferencia de radio igual a 1 y además centrada en el origen, en el punto O. Eso no es necesario que nos lo digan realmente, porque si nosotros sabemos que en estos puntos tiene que haber circunferencia y que el radio es 1, por narices va a estar centrada en el origen al hacer el dibujo, que ahora lo haremos. Pero bueno, nos lo pueden decir y nos van a decir también que se recorre en el sentido positivo. ¿Qué significa que una circunferencia se recorra en sentido positivo? Pues lo siguiente, vamos a hacer el dibujito de lo que tenemos. Lo que hace es que vamos a dibujar el plano cartesiano rectangular. Lo que dibujar flecha hacia arriba, es igual. Tenemos el punto 0 y 1. 0 y 1. 0, menos 1 y 0, menos 1. Y sabemos que la circunferencia tiene radio 1 y que está centrada en el origen y que pasa por todos estos puntos. Bueno, y nos piden calcular el trabajo desde que vamos, desde aquí hasta aquí. Y recorrer en sentido positivo, es decir, en sentido antihorario. Cuando se nos habla de sentido positivo, es exactamente lo mismo que hablar de sentido antihorario. ¿Cuál es el sentido antihorario? Pues este, ¿no? El sentido contrario a las agujas del reloj. Y nos viene el trabajo exactamente entre estos dos puntos. Voy a poner en rojo, no sé si se diferencia mucho, pero bueno. Vale, ese trabajo nos pide. Podríamos ver cómo es la ecuación de la circunferencia en cartesianas y a partir de ahí parametrizar, pero es bastante más complicado. Conclusión, lo que vamos a hacer es verlo en coordenadas, vamos a trabajar coordenadas, en este caso polares, en los cuales trabajaremos el radio, un ángulo t, y tiene la siguiente forma. Sabemos, si vemos cuánto es x por trigonometría, el seno del ángulo t es el cateto opuesto, en este caso sería la y, pero la y, entre hipotenusa, que sería el radio, ¿no? Si vemos un triangulito, lo estamos viendo aquí. Y el coseno de t, siendo t el ángulo, es cateto contiguo, es decir, la x entre r. Si despejamos r seno de t es igual a y, y r coseno de t es igual a x. De acuerdo, ¿no? Pues ya teniendo la curva y los datos del ejercicio, podríamos despejar, pero después lo que vamos a hacer también es calcular los diferenciales. El diferencial de x y el diferencial de y. Bueno, estamos poniendo primero y luego la x, pues diferencial de y y diferencial de x. ¿Y cómo calculamos esto? Pues derivando, ¿no? Y respecto de t, ¿verdad? Respecto de t. Lo pongo así infinito porque luego vamos a pasar al otro lado. La derivada de y respecto de t, la derivada del seno es el coseno, y de r por coseno de t diferencial de t, está multiplicando derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivada. Pero como la derivada del primero es una constante respecto de t, pues te queda negativo, y más la derivada, el primero sin derivar por la derivada del segundo es lo que tenemos aquí, ¿no?
Y aquí abajo, de manera similar, el coseno, la derivada del coseno, el menos L. Total, tenemos menos R seno de t. Y bueno, aquí hemos pasado ya, como veis, el diferencial de t multiplicando al otro lado. Aquí tendríamos el diferencial de t, porque es la derivada de x respecto de t, y luego pasa el diferencial de t multiplicando, y nos tendríamos. Sustituyendo datos, tenemos que R es 1 todo el rato, así que en este caso nos comemos esto, lo dejamos así. Y nos comemos esto, y nos comemos esto. Bien. Esto sería la parametrización de una circunferencia. Con la R, claro, por supuesto. Aquí la R, aquí la R, aquí la R y aquí la R. Y si R de una circunferencia de radio 1, es decir, de una circunferencia que se llama unitaria, pues sin la R, ¿no? Esta sería parametrización de nuestra circunferencia. Y con la R de una circunferencia en general. Pues en primer lugar, ¿qué tendríamos que hacer? Calcular el rotacional. ¿Cuánto es el rotacional? Ya lo sabemos. Si JK, parcial respecto de X, lo voy a resumir así ahora, en vez de poner parcial, bueno, lo voy a poner entero. Que si no, alguno diréis, ¿qué está poniendo? Parcial respecto de Y, parcial respecto de Z. Fx, X. Fi, Y. Fz, nada. Esto, 0. Esto por esto, la derivada de X respecto a Z, 0. Esto por esto, la derivada de X respecto de X, 1. Por K. Y vamos a la otra dirección. Así. 0, ¿verdad? A ver una cosa. Vale, perfecto. Bueno, aquí he dicho una cosa mal, si os habéis dado cuenta. Esto por esto es 0, ¿no? Y esto por esto, la derivada de X respecto a Z es 0. Pero es que, ¿veis? Es importante escribir bien, ¿eh? Yo a veces soy muy chapuza escribiendo, pero es importante escribir bien. ¿Por qué? Porque aquí lo que tenemos es una Y. La vamos a poner así para que se diferencie bien. Y entonces aquí, es que me estaba extrañando. La derivada de Y respecto de X por K es 0. En el otro sentido, esto, la derivada de X respecto de Y es 0. Aquí la derivada de Y respecto a Z es 0. Y aquí la derivada de 0 respecto a X, bueno, estamos ya con 0 es 0, es decir, el rotacional es 0. Conclusión, campo es conservativo. Entonces, conclusiones que podríamos sacar. La primera, trayectoria no importa. Conclusión, nos han dicho que calculemos el trabajo a través de esta circunferencia, pero nosotros nos podemos decir que podemos calcular el trabajo a través de una recta que una los dos puntos. ¿Y cuál sería esa recta? Pues lo voy a escribir aquí, ya que hemos puesto que el rotacional es 0. Directamente voy a pasar a escribir cuál sería la forma de la recta. La recta sería, lo lógico sería escribir esto de aquí, ¿no? A ver si se ve con tanto por atajo, voy a borrar ya esto. Tenemos aquí la trayectoria. Y vamos desde este punto hasta este punto. Entonces la recta sería esta de aquí. Es decir, xy es igual al punto inicial, que es x1 y 0, más t veces de recorrido. De 0 a 1, porque estaríamos sumando absolutamente todos los puntos de este vector, del vector director, empezando en el vector de posición y terminando en el punto final, que no es más que x final menos x inicial, siendo x final 0 e inicial 1, 0 menos 1, menos 1, y siendo y final 0, perdón, y final 1 e inicial 0, 1 menos 0, 1 positivo. Esa sería la ecuación vectorial de la recta, y de ahí sacaríamos las paramétricas. Sin embargo, si queremos, podemos plantearlo mediante estas ecuaciones que hemos escrito aquí, ¿verdad? Sabiendo que en este caso el parámetro t pertenece a qué. Aquí ya t va variando. ¿Y qué valores tomará t? Pues los valores que tome el ángulo t al principio y al final del recorrido. En este caso al principio 0 radianes, y al final pi medios radianes. ¿Verdad? Conclusión, t pertenece en este intervalo que vamos nosotros a hacer del recorrido, en este ángulo que vamos a recorrer de la circunferencia en sentido antihorario, desde el punto inicial de t, 0, hasta pi medios. ¿Verdad? Y esto es lo que queremos calcular.
Esto os lo voy a dejar como ejercicio, no lo voy a resolver en este vídeo. Y si queréis ver la resolución, ver el siguiente vídeo que voy a hacer. Voy a borrar la pizarra y vamos a hacerlo por los dos caminos. Realmente con hacerlo por este camino sería suficiente, porque es un campo en este caso conservativo. Pero también os voy a demostrar cómo se haría en el caso de que no fuese conservativo. O en el caso de que os dijese, por cachava resuélvelo en una circunferencia que quiero ver cómo lo sabes hacer. Porque para otra cosa me serviría resolver en este camino más complicado. Y eso es todo, gracias por ver el vídeo, espero que haya quedado claro. Aquí hemos visto un poco más la teoría de parametrización de circunferencia, que habéis visto que se basa en trigonometría y en saber ver las cosas, en que T es un ángulo y T va desde el punto inicial al final en radianes, en sacar los diferenciales como siempre. Aquí no he puesto cuáles son las paramétricas porque ya los habéis visto en el otro vídeo, pero ahora lo voy a resolver en otro vídeo. Así que muchas gracias. Yo, si fuese vosotros, resolvería el ejercicio antes de ver el otro vídeo y después de resolverlo de las dos maneras para repasar, miraría el vídeo y comprobaría si lo tengo bien hecho. A partir de ahí, pues muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima, que espero que sea el siguiente vídeo.